Capítulo 21. Y algunos capítulos en nuestra serie en el libro de Josué, algunos capítulos nos los hemos brincado a propósito, porque en estos capítulos y en este que vamos a ver, hay una serie de nombres, de ciudades, de personas, de las tribus de los hijos de Israel. Y es donde Josué está repartiendo la tierra de las 12 tribus de Israel. Y básicamente da una lista de a quién le toca dónde. Entonces, esa parte pues no la leemos. Son buenos nombres. Si usted gusta leerlos en casa y quizás si le gusta alguno de ellos para su niño o su nieto o algo así, pues ahí hay una gran colección de nombres, de personas y de ciudades también, de regiones. Entonces estamos en este capítulo 21 y vamos a leer los 3 primeros y los 5 últimos. Los 3 primeros y los 5 últimos. Ahora solamente quiero darles una breve preámbulo de qué es lo que en este capítulo vamos a ver y qué es lo que está sucediendo para que así no entremos, como quien dice, tan frío, ¿verdad? Y bien, a este punto ya Josué está a punto de partir, de fallecer, y Dios le ha pedido que él distribuya toda la tierra que se ha hasta este punto conquistado, No es toda la tierra que Dios les ha prometido a ellos. De las 300,000 millas cuadradas, ellos solamente llegan a poner su pie en 30,000 millas cuadradas. Entonces, ellos alcanzan a obtener de todo el territorio que Dios les había prometido, donde pise tu pie, eso será tuyo. Hasta donde ellos alcanzaron a poner el pie solamente fue un 10%. Entonces, ¿qué nos gustaría más? ¿1,000 o 100? 1,000, ¿verdad? Ese sería todo el porcentaje, 100%. Entonces, ellos solamente ponen su pie en el 10% de la tierra y Dios quería que Josué se las repartiera a ellos. Es la única persona, no hay un sucesor de Josué quien les dé el resto, porque ellos hasta ahí se quedaron y entonces, como quien dice, hermanos, hermanas, el tiempo se les acabó, porque la vida solamente hay una y ya Josué no daba para más y el plan era darles toda la tierra completa en su 100% y que la repartiera Josué. Entonces, Josué está encargando de repartirles a ellos esta tierra. La última repartición de las tribus, que son 12, ya se han dado de las primeras 11 y ahora falta una tribu. Esta tribu es la tribu de Leví, de los hijos de Judá. Ustedes recordarán en el libro de Génesis que Leví y Simeón en venganza hicieron una gran matanza de hombres cananeos porque ellos violaron a una de sus hermanas. Aún a pesar de la matanza que ellos llegaron a hacer, a Jacob les da repartición en herencia a ellos también. Y qué interesante que uno de estos 2 hijos, ¿verdad? Decíamos Simeón y Leví, uno de estos 2 hijos fueron la tribu que estuvieron sirviendo en el tabernáculo primero y después en el templo. Ese hecho que nos da a entender la bondad, misericordia y gracia de Dios. De aunque ellos hicieron algo que estuvo fuera de la voluntad de Dios, a Leví le tocó ser el padre de la tribu que estuvo sirviendo muy de cerca
en el tabernáculo y en el templo. Ahora, no es un hecho que uno diría, bueno, pues voy a hacer la maldad, a ver si Dios tiene gran abundancia para mí. No habla de nosotros, o de Simeón o de Leví, habla de Dios, de la voluntad y la misericordia y la gracia nuevamente que Dios tuvo con ellos. Y algunos de otros de ellos, por ejemplo, podemos pensar en Judá. Judá fue también un hombre muy violento, sin embargo, de allí viene es la familia de la descendencia del Señor Jesús. Entonces, vamos a leer estos 3 primeros versículos de Josué 21, del 1 al 3, y nos damos cuenta en este punto de la repartición para ellos. Dice así: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová estas ciudades con sus ejidos. Y de ahí en adelante está la lista de todas las ciudades, que fueron 48 ciudades en total. Ahora, cada tribu, una vez que ellos recibieron por herencia su región, llevaron el nombre de cada tribu: Judá, Benjamín, Simeón. Cada una de las porciones de tierra llevaron su nombre, excepto que los levitas no tienen tierra. Anterior a esto, en el libro de Números, Dios se lo había dicho a Moisés y le ha dicho: ellos no recibirán porción de tierra, yo seré su porción. Dios, al recibir a estas personas que estarían sirviéndole muy, muy de cerca en el tabernáculo y después en el templo, quiere que ellos sepan que tener una propiedad o una región de tierra no lo era todo. Dios les dice: no es que tú eres el hijo menos o más mal portado, sino que yo voy a ser tu porción, yo voy a ser tu regalo, yo voy a ser tu herencia. Y qué mejor porción y regalo que tener al Señor, y en este caso ellos sirviéndole a Dios en el tabernáculo y en el templo. Entonces, la razón de que ellos reciben donde habitar es lugares donde ellos van a vivir, donde van a dormir mientras no están sirviendo en el tabernáculo o más tarde en el templo. Y mientras ellos están viviendo en estas ciudades, que son 48, también ellos van a poder allí sembrar, y es la idea de tener los ejidos de donde ellos van a estar sustentando sus familias, mientras toda la familia no le toca su turno para servir en estos 2 lugares de adoración. Entonces, ahí es donde sucede esto. Luego viene la serie de todas las ciudades y los nombres. Y ya encontramos el relato en el versículo 41 del mismo capítulo 21. Y les dice: y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Hacemos una pequeña pausa aquí. Veamos cómo todos estos hermanos de ellos, de la tribu de Judá, mientras no están sirviendo en el templo, en el tabernáculo, están en medio de ellos. ¿Qué sucede mientras todas estas personas están viviendo en medio de todas las demás tribus? Cuando a ellos les ha tocado estar sirviendo en el templo, en el tabernáculo, y regresan a la ciudad,
la gente les pregunta, ¿qué te tocó hacer? ¿Cómo es adentro? Porque el pueblo de Israel no podían entrar adentro. Y entonces ellos les platican y les hablan de lo que es tener esa cercanía con todos estos lugares, divisiones del tabernáculo y mantener, limpiar y usar todos los utensilios. Y ellos comparten con los hermanos, de tal manera que ellos no están en una región singular, sino que están en medio de todo el pueblo. Anteriormente en los primeros 3 versículos leíamos que las tribus les compartieron a ellos su ciudad, ¿verdad? Vean ustedes cómo desde ya entonces, desde siempre, no había diferencia de personas, aunque ellos eran llamados la tribu de Leví, y se sabía que los descendientes de la tribu de Leví, sus hijos que iban a venir más tarde, iban a ser asignados para servir en el templo. No había diferencia de personas, sino que antes unos con otros se compartían, se daban y tenían esa relación como una sola familia. Y eso es muy importante para nosotros, hermanos, como iglesia local, que recordemos, consideremos y llevemos a la práctica no hacer acepción de personas entre nosotros mismos, sino darnos a la tarea de compartir lo poco, lo mucho que tengamos, no importa, sino que lo hagamos con amabilidad, con corazón, con gusto y de buena manera, para que podamos agradar a Dios y también a sí mismo, más tarde vamos a ver, podamos edificar la iglesia. Entre más juntos y mejor entendimiento tengamos unos con otros, no importa la cantidad. Lo que importa es la armonía, la convivencia y la relación que entre nosotros necesita haber, porque en medio de nosotros el Señor va a hacer grandes obras, no de acuerdo a nuestro número, sino de acuerdo a esa convivencia y esa relación que es muy importante que nosotros debemos tener. Y es muy importante porque nos ayuda a edificar el cuerpo de Cristo Jesús, pero también es muy, muy importante porque nuestra propensidad, nuestra carne, nuestro carácter a veces no nos deja. ¿Estamos de acuerdo? A veces no nos deja. No le hables, no lo saludes. Bueno, si la saludas, dile que ese vestido le queda feo. Y siempre va a haber esas situaciones, hermanos. Y algo que yo he aprendido en estos años sirviendo al Señor es esto, que todos somos diferentes. Si uno espera que las demás personas sean como uno, pues vamos a estar esperando, porque no va a suceder. Todos somos diferentes y es importante que todos nos aceptemos unos a otros como somos y no nos tratemos de cambiar, porque también eso no va a suceder. El único que puede cambiar y transformar la mente y el corazón es el Espíritu Santo de Dios. Así es que en el versículo 43 al 45 leemos: de esta manera dijo Jehová a Israel: toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entrega en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios quería darles todo a ellos. Todo lo que les había prometido años atrás cuando vivía aún Moisés. Todo lo que les dijo al pie de la letra, cada promesa
Cada palabra de herencia y de todo lo que Dios les había prometido hacer, Dios se los dio. Y vemos la benevolencia y la fidelidad de Dios, como el Señor cuida a sus siervos. Eso es algo digno de meditar un buen rato y pensar en nuestras vidas y ver qué tan bueno Dios ha sido con nosotros y no olvidarnos de ello. Ahora bien, Dios los escogió a estos hombres, así como nos ha escogido a nosotros. Voy a leerles algunos versículos, no se vaya a perder, pueden apuntarlos si gustan. Y básicamente, en base a lo que hemos leído, vamos a ver dos cosas en los minutos que nos quedan, dos cosas. Vemos que estos hombres, sus familias, habían sido asignados para servir a Dios. Y es muy importante que nosotros en nuestra jornada, en nuestra vida como cristianos, veamos dónde podemos conectarnos para servir al Señor y así edificar la iglesia. Todos estos hombres y mujeres, vean ustedes, les leo Deuteronomio 18:5, dice: porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Ahí vemos la palabra administrar, que quiere decir todas las cosas o todas las entidades que sirven en la iglesia, sean estas hechas en orden. Sumemos a lo que se está haciendo. Esta palabra en inglés sería en dos partes. Que sería add, como agregar a los servicios que estamos haciendo. O sea, cuando servimos al Señor, queremos agregar, no queremos restar, no queremos robarle a alguien. Queremos que la bendición sea aún mayor y que el resultado sea en beneficio de todos. Entonces, en Números 1:50 leemos: sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Entonces vemos dos palabras, por lo menos en lo que estamos viendo, claves. Una es que estaban ahí para administrar lo que Dios les había dado, sumar a lo que ya había, y eso indicaba que ellos estaban sirviendo al Señor, estaban dando al Señor. Y lo que vamos a ver es entonces cómo nosotros hoy día como iglesia local podemos servir al Señor. Solamente vamos a ver dos cosas. La primera sería: bueno, hermano, a raíz de lo que usted ha dicho y usted considera que es muy importante por lo que ha oído o ha estado oyendo y leyendo mientras ha estado en esta iglesia, ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo servir a Dios? Vea, sería una pregunta. Ahora, antes de llegar allí, vea usted que es muy importante ver el cuadro de la iglesia en las siguientes formas. Hay personas que vienen a la iglesia, supongamos que todos los servicios que tenemos durante la semana, a todas estas personas las colocamos en un solo lugar en esa ocasión, en un solo lugar. A todas las personas que vienen el martes, que vienen el jueves, el viernes, los miércoles, domingos en la mañana, los servicios, domingo en la noche, los otros servicios. Todas estas personas, seríamos muchas personas. No todas las personas son cristianos. Ese cuadro sería el cuadro donde está toda la congregación, pero no todos son cristianos. Todos se congregan, pero no todos han recibido al Señor Jesús para tener un mejor término. Y luego tenemos la segunda parte, donde están los creyentes. ¿Verdad? Es otro nivel de personas que sí han entregado su vida al Señor Jesús, lo han aceptado como Salvador personal y son creyentes. Pero luego tenemos otra parte que es menor. Cada nivel va siendo menor y menor y menor. La última parte
son las personas que están conectadas en la iglesia, sirviendo en algún lugar, o donde ellos están, también están haciendo lo mismo. Donde trabajan, consideran, porque así debe de considerarse que cuando trabajamos, cuando estamos en la calle, cuando enseñamos, si somos maestros, si somos carpinteros, donde estemos trabajando estamos sirviendo también al Señor, porque es una manera de vivir. Servir es un estilo de vida, no es solamente en la iglesia. Entonces el grupo se va haciendo más y más pequeño. Eso es muy importante porque usualmente ese es el grupo que está y tiene las bases o asienta las bases para que todos los servicios y las actividades de la iglesia puedan realizarse. No lo hace toda la congregación, porque algunos todavía no son creyentes, algunos son creyentes pero no están conectados para servir. Entonces es importante que uno trate de llegar a ese otro pequeño núcleo. Primero la congregación, luego los creyentes, luego los que estamos sirviendo. Y lleguemos hasta ese sitio, porque Dios quiere bendecirnos de una manera muy especial, así como Dios bendijo a los hermanos, según hemos leído en el libro de Josué. Ahora, ¿cómo puedo servir? No es qué sé hacer. Más bien es, porque sabemos hacer muchas cosas, no necesitan enseñarnos qué hacer. Más bien es cómo, con qué actitud, cómo debo de hacerlo mientras lo hago. Y vean ustedes aquí en Éxodo 35, 20 al 22. Éxodo 35, 20 al 22. Les puedo leer estos dos versículos. Ahora, servir al Señor es parte de nuestra ofrenda. Es parte de nuestra ofrenda al Señor. No solamente ofrendamos al Señor con los diezmos y las ofrendas, también ofrendamos al Señor de nuestra vida, de nuestras habilidades, de nuestro tiempo, y es una ofrenda para el Señor. Éxodo 35, 20 dice cómo ellos lo hacían. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Moisés, de parte de Dios, les ha dicho: dile al pueblo que traigan todos estos materiales y metales, oro, plata, bronce, para la construcción eventual del tabernáculo. Entonces, una vez que ya Él les dice qué es lo que necesitamos hacer, ellos se van a la tarea para servir al Señor y traer todos estos materiales que se ven en la parte anterior del capítulo. Entonces salen todos ellos y luego empiezan a regresar. Empiezan a venir. Y dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Vea usted, a quien tiene voluntad. Cuando tenemos voluntad de servir, no lo vamos a hacer enojados ni enojadas. Lo vamos a hacer porque es nuestra voluntad. Quizás algunas veces nos tienen que recordar que nos toca hacer algo, pero no nos tienen que convencer que lo necesitamos hacer. Estamos convencidas, porque es nuestra voluntad servir al Señor. Nos recuerdan para que no se nos olvide, pero es nuestra voluntad hacerlo. O sea que no hacemos una cara fea cuando nos recordamos que vamos a servir en alguna cosa, sino que es una manera de actuar, es una manera que tiene una actitud voluntaria, donde uno está presto a hacer esto o hacer aquello. Entonces ellos vinieron con voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres, vean ustedes ahora, porque algunas hermanas han de decir: bueno, ¿y dónde estamos nosotros, hermana? Porque no dice mujeres. Bueno, aquí les toca a ustedes. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios. ¿De qué? De corazón. Y dice: y trajeron cadenas y arcillos, anillos, brazaletes. Usted pueden pensar en las mujeres, ¿verdad? Cadenas, arcillos, brazaletes, todo lo que ellas se ponen.
no pensaríamos que ustedes me vieran con un zarcillo, ¿no? Se ponían aquí en la nariz. Sí, en aquel tiempo ya se ponían en la nariz, pero lo hacían las muchachas, las hermanas. Y según la tradición, la cultura de Israel, cuando ellas salían a la calle, se llevaban todas sus joyas que él le había dado, le había otorgado antes de casarse, y lo hacían por si él quiere divorciarme, pues ya me llevé todas mis alhajas y todas mis cosas. Ya si me quiere divorciar, pues ya llevo todo conmigo, ya llevo la chequera. Entonces llevaban todas estas joyas y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Y ahí sigue más adelante. El punto que quería puntualizar es ese, que lo hacían voluntariamente. No había una incomodidad, no había un dolor, ay, pero dar esto, dar mi tiempo, dar mis habilidades, me pesa, me duele, sino que era una voluntad, era una expresión así bien abierta. ¿Dónde quiere que me ponga? ¿Qué quiere que dé? ¿Cuánto tiempo quiere que lo haga? Y había una expresión de una profunda voluntad. Servir a Dios es una actitud. Vea usted en Filipenses 4:8 lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. A veces necesitamos recordar esa palabra, amable. Ser amables cuando estamos haciendo algo para el Señor. Hermano, es que en mi casa no somos muy amables. De modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Es que, hermano, mi papá nunca fue amable con nosotros. Pues ora por él si todavía vive, para que él pueda ser amable un día. El Señor nos llama a un cambio de vida. Algunas veces, por defendernos unos a otros, decimos, es que así es él, hermano. Es que así es ella. Es como poniéndole un sello de autoridad para decir, no va a cambiar. Necesita cambiar. Porque Pablo dice, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que sea bueno llamársele, dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensa en eso. Cuando pensamos en lo que la palabra de Dios dice, el Señor a través del Espíritu Santo y también nuestra voluntad, cambiamos nuestra actitud. Nuestros pensamientos cambian nuestra voluntad, por lo tanto cambian nuestras acciones. Cuando no hay la voluntad de Dios en nuestras mentes, no hay un cambio de actitud, no hay un cambio de acciones. Luego Colosenses 3:17 y 22 y 24, les leo, ya que son varios versículos, Colosenses 3:17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 2 veces se repite la palabra todo. Todo lo que... Pero hermano, hacer guaraches, bueno, no los guaraches de acá abajo, los guaraches que van acá arriba. Pero barrer, pero poner esto, poner aquello, o ir a visitar a un enfermo con mayor seguridad. Todo lo que hagamos, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego en el versículo 22, abajito dice, siervos, y ahí podemos ponerle siervas, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Qué es sincero? Póngale usted sincera. Sincera. No será.
En aquel tiempo, en el Imperio Romano, se hacían muchas estatuas. Usted puede haber visto alguna de ellas en alguna enciclopedia o en algún museo. Se hacían diferentes estatuas de hombres, de mujeres, de animales, de caballos, de unicornios, todo eso. Y eran muy valiosas esas estatuas, esos monumentos. Pero en algún punto hubo accidente con el cincel y el martillo, y a este personaje, a un declamador o a algún político famoso, hacen su estatua y hay un accidente con el cincel y el martillo y ¡zas! Le dan en la nariz y se cae la nariz, ¿verdad? Pues ya no la pueden vender igual. ¿Quién va a querer comprar una estatua de una persona sin nariz? Entonces le ponían cera, ¿verdad? Y luego le medio pintaban allí para que pues se viera otra vez como nariz. Entonces cuando el comprador venía, no solamente la nariz, a lo mejor las orejas o el dedo, algo así, le habían puesto algo falso, algo que no pertenecía al diseño original, algo que ya no lo hacía del mismo valor. Entonces el cliente preguntaba, oiga, ¿y es sincero o es sincera? ¿Verdad? O sea, que no tiene algo que no pertenece, no tiene algo falso. Entonces, agradar al Señor, los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón, no falso, sincero, que no tenga falsedad. ¿A quién le gusta que sea su amigo, sea su compadre, su comadre, su pretendiente, su novio, su novia, que tenga un corazón falso? ¿Algún voluntario? ¿Alguna voluntaria? En el Señor, menos. El Señor no quiere falsos. Quiere que estemos sinceros, ¿verdad? Entonces nuestra relación unos con otros necesita ser sincera, sin nada falso. ¿Habrá sonrisas falsas? ¿Habrá muecas de agrado falsas? ¿Habrá una palabra de ánimo a alguien falso? Sí hay. Falso. A Dios no le agrada eso. Porque Dios está haciendo una gran obra en nuestros corazones. Lo falso ya se quedó allá afuera. Ahora Dios quiere que nosotros demos como Él se dio a sí mismo. Nosotros nos demos los unos a los otros sin falsedad. Luego en el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Bueno, ¿qué no acabamos de leer eso? Sí, pero en otro versículo, en el versículo 22. ¿Qué querrá decir el Señor cuando repite 2 veces un versículo siguiendo al otro versículo lo mismo? Vean, les leo el 22 y el 23 así rapidito. Siervos, obedeced a todos, sobre todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. La puntualización es, sino de corazón. Luego en el 24. Aquí viene la recompensa. ¿Se acuerdan cómo ellos recibieron allá su recompensa? Los hermanos levitas. Entonces el Señor nos da ahora nuestra recompensa a nosotros. El Señor dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué le parece? Sí.
servirnos unos a otros no es fácil, porque todos somos diferentes. Y algunos nos levantamos con el pie izquierdo ese domingo en la mañana. Algunos no se tomaron su café a la hora. No lo pudieron comprar en Exxon o en Starbucks o donde lo compren o Nescafé. Entonces algunos venimos con cara de limón o de policía mal pagado. ¿Qué nos dice el Señor acerca de eso? Porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos las recompensas del Señor. Vea lo que dice Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros. O sea, aguántense unos a otros. O sea, no es de salir corriendo cuando vemos a aquellas personas que no aguantamos, que no nos soportamos. Dice, sopórtalo, aguántalo. Soportaos unos a otros y luego dice algo más. Ay, hermano, ahí hubiéramos dejado el versículo, aunque sea la mitad. Porque lo que sigue dice, y perdonándoos unos a otros. Qué difícil es que la palabra, cuando debe de decirse, se diga con sinceridad, perdóname. Sobre todo para los hombres. Yo pedirle perdón, si usted no sabe lo que me hizo, la cara que me puso. Es muy difícil, pero esa palabra da una gran libertad. Free, libre, porque ya no me tengo que andar escondiendo de lo de ella. Pues del Señor no me puedo esconder, ¿verdad? Pero pretendemos, perdóname, no lo quise hacer. Añádale algo más, fue mi culpa, ¿verdad? Fue la mía, no la tuya. Perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Luego nos da un poquito más de un empujoncito más. Y ese es, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y ahí es donde llegamos, me rindo. Ya no puedo más. Así como el Señor Jesús se dio por nosotros. Porque cada uno de nosotros sabe cómo estaba antes de venir al Señor Jesús y la carga de pecados que traíamos. Y para cada uno de nosotros significa algo diferente. Pensar que Él nos perdonó y dio su vida por nosotros. Bueno, esta parte, si usted se dio cuenta, fue un poquito más larga porque todavía nos falta una más. Pero al cabo la noche, todavía no llega ni la noche. La noche es larga. La primera parte fue cómo puedo servir, con una actitud sincera, humilde, perdonadora, que aguanta, que soporta. La otra es dónde puedo servir. Vea usted, en Efesios 4:11 nos da algunas lugares, instituciones y maneras en que podemos servir. Ahora, antes de llegar allí y leer estos versículos, cada uno de nosotros tiene una habilidad que otros no tienen. Todos tienen una habilidad que otros no tienen. Y Dios quiere que usted bendiga a esas personas para ayudar a qué. Vea usted, vamos a leer el versículo, pero cada uno de nosotros podemos hacer algo, sabemos hacer algo. Miren que no todas las hermanas, porque son hermanas, les gusta cuidar a los niños. Ahora, no todas las hermanas, porque cocinan en su casa todos los días, les gusta la cocina. Y no todos los hermanos, porque son carpinteros, su trabajo es algo que les gusta, lo hacen por necesidad. Pero sí hay cosas que a uno le gustan y a uno le agradan hacer. Entonces, cualquier
cualquiera de estas cosas que sea la de usted, empiece a investigar, si no lo ha hecho, dónde es que usted quiere conectarse para servir al Señor. Y vea usted lo que dice Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos da una pequeña lista de cosas donde podemos servir. Ser enviados, serían los apóstoles, ser enviados para plantar iglesias, o personas que hablen, declaren la palabra de Dios como los profetas, otras personas compartiendo el evangelio de Cristo Jesús, otros como pastores y maestros. Entonces, hay diferentes cosas allí, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea? ¿Para qué se pone en activación estos ministerios? Para edificarnos unos a otros, no para restarnos. ¿Se acuerdan de la palabra administrar? Que es añadir a lo que ya hay hecho, hacerlo más. Entonces es para edificar, para hacerlo más grande. Muy lamentable es que a veces, en vez de edificar, se destruye. Se destruye el ánimo de otras personas. Se destruye la voluntad de otras personas. Se menosprecia lo que otras personas quieren hacer y pueden hacer. Entonces no estamos ayudando a edificar. Y sabe que casi el 100% de las veces y las ocasiones que eso ocurre no tiene nada que ver que no lo hicieron bien, sino es en la manera en que a alguien le llama la atención, la forma, la actitud cuando se hace algo. La manera en que le dicen a uno. Entonces, queremos edificar, no queremos restar. Vea usted una última porción. En Éxodo 35 nos habla de actividades más físicas. Hay ministerios prácticos, como los que vamos a ver ahorita, y luego hay ministerios espirituales que tienen que ver con otra manera de edificar al cuerpo de Cristo Jesús. Mire, en los prácticos, una sola persona no podría abrir todo este lugar y hacer todo lo que hasta este punto se ha hecho una persona sola. No podría. No podríamos hacerlo. Se necesitan todas las hermanos y hermanas que vinieron temprano, abrieron y pusieron todo en su lugar, no solo aquí, allá afuera y en los cuartos. Cuando no tenía la iglesia un edificio, se necesitaban más manos, porque a veces no estábamos seguros dónde nos iba a tocar ese día y todos los instrumentos se cargaban, todo lo que se ponía en algún lugar para hacerlo como un santuario, todo se tenía que cargar. Se tenían que limpiar mesas y sillas para acomodar los comedores donde teníamos que hacerlo. Y teníamos que salir a cierta hora, no es que nos íbamos a estar ahí todo el día. Teníamos que barrer, teníamos que trapear, para que a las 2 horas nos teníamos que ir. Y todo se tenía que hacer, por lo menos los domingos en la mañana teníamos que reunirnos en cierto lugar a las 6 de la mañana. Todos los domingos, a las 6 de la mañana. Para hacer todo lo que se tenía que hacer. Y cuando terminábamos los servicios y estábamos afuera, por ejemplo, en el auditorio de la High School, la Santana Valley, nos quedábamos afuera, ya habían cerrado todo, y nos quedábamos como con ganas de podernos quedar y platicar y echarnos un taquito, ¿verdad? De carne asada, o bueno, de chorizo, algo así. Y no se podía. Porque nos teníamos que ir, iban a cerrar la puerta y pues todo el mundo para su casa, a veces en algún parque. Entonces se necesitaban más personas y necesitaba hacerlo con más tiempo. Gracias a Dios tenemos este lugar y es menos el esfuerzo físico y ahí están las actividades prácticas. Pero luego hay las actividades espirituales como orar por las personas, enseñar a los niños, enseñar a los jóvenes.
Y también teníamos que hacer lo mismo. En el lugar donde teníamos los servicios el domingo en la mañana, en la sección, si ustedes han ido a una escuela donde está la sección donde están las cajas de seguridad o los lockers, allí en ese pasillo poníamos carpetas pequeñas como tapetes y tapizábamos el piso y ahí se sentaban los niños. Y luego alguien llevaba una guitarrita y todos los niños las niñas llegan bien bonitos, bien chulitos, por lo menos las niñas con sus moñitos y todo, y se sentaban allí y cantábamos los cantitos con la guitarra, no había micrófono, nada de eso. Teníamos unas cartulinas con los cantos. Y los niños, cuando les poníamos cartulinas en español, les poníamos cartulinas en inglés, se levantaban y cantaban. A ellos no les interesaba si no era un lugar con aire acondicionado ni nada de eso. Bien a gusto cantaban los niños. 40, 50 niños. Cuando les sacábamos las cartulinas en español, ¿sabe lo que decían los niños? No, ese no. Bueno, no hablaban inglés, español. Pues esas las dejábamos a un lado. Y así era cada domingo. Ahora, vea usted que nos podemos concentrar un poco más en otras áreas, que serían las áreas espirituales, para lo mismo, para edificarnos unos a otros. Vea Éxodo 35:30. Dice así. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Hermanos, hermanas, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para servirle. Todo lo que necesitamos. Se lo dio a esta persona. Y luego dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e invención, todo diseño. Vea usted, el Señor les da todas estas regalos, enseñanza, inteligencia para hacer todas estas cosas. Pero luego en el 34 hemos leído donde dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. O sea que este hermano tenía todos estos regalos de Dios, pero no era mezquino. Ay, no, yo no te enseño lo que yo sé. Me vayas a quitar el puesto. A mí una vez así me sucedió hace muchos años, donde alguien no me quería enseñar a hacer las teclas del piano. Son las únicas que me sé, pero si no me las hubiera enseñado no las supiera. Dice que le dio un espíritu para enseñar a otras personas. Eso es muy importante. Que podamos compartir con otras personas, enseñar a otras personas, tener paciencia con otras personas. Mira, esto se hace, los pambazos se hacen así, así, así. Los guaraches se hacen así, así, así. Y gracias a Dios vemos que en muchos de los ministerios tenemos gran cantidad de siervos porque alguien se ha tomado el tiempo para enseñarles. Entonces, ¿dónde podemos servir? Hay diferentes lugares prácticos y espirituales donde podemos servir. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo estamos haciendo o vamos a tratar de mejorarlo? Con una buena actitud. Oremos al Señor. Padre.